Buenas noches compañeros, mi nombre es Paola Ramírez y el día de hoy vamos a hablar sobre transformación de sociedades, fusión y escisión. Esta es la unidad 3 de la asignatura Derecho Mercantil y de Sociedades. Entonces tenemos el concepto de transformación de sociedades. ¿Qué es transformación de sociedades? Una transformación de sociedades es una reforma estatutaria en la cual la sociedad cambia de societario, es decir, se produce un cambio en el tipo de organización jurídica de la entidad. Por ejemplo, tenemos una entidad con sociedad de responsabilidad limitada y por decisión de la Junta de Socios, esta pasa a modificarse a una organización jurídica bajo la entidad de tipo de sociedad anónima. Este concepto lo podemos contemplar en el artículo 167 del Código de Comercio. ¿Cuándo se debe registrar, o cómo se debe registrar esa transformación? Cuando se decide la transformación de la sociedad, ya sea por los socios o por el dueño de la entidad, esta debe hacerlo mediante un acta donde conste las modificaciones de los estatutos afectados. Cabe recordar que esto se debe hacer mediante una escritura pública, salvo los casos de las empresas unipersonales, las empresas por sociedad de acciones simplificadas y las empresas que están acogidas bajo la Ley 1014 del 2006. Esta ley es donde se están todas las empresas que promueven la cultura de emprendimiento. Todas las empresas que hagan una modificación o una transformación a una sociedad de acciones simplificadas deben dar cumplimiento a todo lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1258 del 2006. Esta ley es donde se promueve la creación de la sociedad por acciones simplificadas y todo lo que tiene que dar cumplimiento con la ley. ¿Qué es una fusión? Una fusión es una reforma estatutaria en la cual una o más sociedades se disuelven sin liquidarse y traspasan todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones a otras sociedades existentes o a una sociedad nueva. Entonces, esa sociedad que entra en fusión se llama sociedad absorbida. Y la nueva sociedad o la sociedad que va a tomar todos sus activos, pasivos y obligaciones se llama sociedad absorbente. ¿Qué debe contener el documento de esa fusión? Pues una vez se haya aprobado la fusión, debe tratarse mediante una escritura pública y protocolizar todos los documentos donde se encuentra la autorización por parte de la superintendencia respectiva. Debes contar con las actas de las asambleas de los accionistas o la junta de socios y debe existir los balances generales de la sociedad fusionada y el balance consolidado de la absorbente o de la nueva sociedad. La fusión de las sociedades comerciales y civiles se formaliza nuevamente mediante una escritura pública, salvo en los casos de las empresas unipersonales o las sociedades por acciones simplificadas y las empresas que se encuentran acogidas bajo la Ley 1014 del 2006. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la fusión? Entonces, la sociedad absorbida se disuelve sin necesidad de liquidarse y la sociedad absorbente
adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas, así como también los pasivos, y se hace cargo de sus obligaciones. En virtud de esta fusión, cabe resaltar que debe hacer una nueva matrícula mercantil en caso de que creen una nueva sociedad, y obviamente la matrícula mercantil de esa sociedad absorbida pues es cancelada. Los establecimientos de comercio que posee la sociedad absorbida pasarán a la sociedad absorbente. Para tal efecto será necesario inscribir en la matrícula de cada establecimiento de comercio la escritura de fusión. Bueno, ¿qué es escisión? Escisión es una reforma estatutaria por medio de la cual una sociedad, que se puede llamar excedente, traspasa parte de sus activos o pasivos en bloque a una o varias sociedades ya constituidas, o una sociedad que se hace llamar beneficiaria. Eso lo podemos encontrar en el artículo 3 de la Ley 222 de 1995. Cuando se hace ese proyecto de escisión, hay un acuerdo suscrito por los representantes legales de la sociedad escindida y la beneficiaria, y aquí se establecen ciertos criterios para realizar esa escisión. Esa lo encontramos en el artículo 4 de la Ley 222 de 1995. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la escisión? Cuando hay un documento ya inscrito de la escisión en el registro mercantil, la operación que hay entre esas sociedades intervinientes, la transferencia en bloque de los activos y los pasivos de las sociedades excedentes a las beneficiarias, será oponible pues ante terceros, y a partir de esa inscripción la sociedad o las sociedades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones que le corresponden en el acuerdo de escisión y tendrán los derechos y privilegios de la parte que pues se le transfirió. Los proyectos de escisión deben ser publicados por los representantes legales de las sociedades interesadas en un diario de ampliación de circulación nacional. Esto lo encontramos en el artículo 174 del Código de Comercio. Toda solicitud de registro de transformación, fusión o escisión debe formularse ante las cámaras de comercio con jurisdicción en el lugar donde las sociedades tengan pues su domicilio. Bueno, entonces, por último vamos a hablar de cómo se debe efectuar en el registro de una transformación, fusión o escisión de sociedad. Se debe presentar la escritura pública o documento privado que contenga la transformación, la fusión o la escisión en cualquiera de las sedes de las cámaras de comercio. También se debe verificar el documento que se presenta ante la Cámara de Comercio. Esto debe estar totalmente legible para garantizar su reproducción por algún medio magnético. Y cuando hay una fusión o escisión y pues se constituye una sociedad nueva, obviamente se debe hacer una solicitud de matrícula mercantil. Compañeros, espero sus comentarios. Quedo muy atenta. Feliz noche.